El contexto de este devocional es Éxodo 8, 20 al 32. El faraón respondió: voy a dejarlos ir para que ofrezcan sacrificios al Señor su Dios en el desierto, con tal de que no se vayan muy lejos y de que rueguen a Dios por mí. En cuanto salga yo de aquí, aseguró Moisés al faraón, rogaré al Señor, y de aquí a mañana los tábanos se habrán apartado de ti, de tus funcionarios y de tu pueblo. Pero tú no debes seguir engañándonos ni impidiendo que el pueblo vaya a ofrecerle sacrificios al Señor. Así que Moisés salió y rogó al Señor, y el Señor accedió a los ruegos de Moisés. Apartó los tábanos del faraón, de sus funcionarios y de su pueblo. No quedó un solo tábano. Pero una vez más, el faraón endureció su corazón y no dejó que el pueblo se fuera. Éxodo 8, 28 al 32. Dios había ordenado que el faraón dejara salir a los israelitas de Egipto. Moisés explicó al rey que los hebreos debían hacer un viaje de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor. Varias veces el rey se había negado a obedecer aquella orden. Sin embargo, cuando la 4ª plaga se desató sobre Egipto, estuvo dispuesto a permitir que los hijos de Israel ofrecieran sacrificios a Dios, aunque con la condición de que lo hicieran sin salir del país. Moisés le hizo ver al monarca que cuando ellos sacrificaran animales que los egipcios consideraban sagrados, estos reaccionarían con violencia. Entonces, el faraón sugirió una salida alternativa. Permitiría a los hebreos salir al desierto para hacer sacrificios a su Dios, siempre y cuando no se alejaran demasiado. Evidentemente, lo que el faraón todavía no comprendía era que las condiciones no las ponía él, sino Dios, cuya orden había sido precisa. Los hijos de Israel tenían que salir de Egipto. El faraón estaba dispuesto a dejar que los israelitas se alejaran de Egipto, pero solo un poco, sin que fueran demasiado lejos para poder traerlos de vuelta. Hoy en día, muchos están dispuestos a llegar a este tipo de acuerdo, sin entender que es parte de la estrategia de Satanás para mantenerlos dentro de su dominio y bajo su control. En un ataque de convicción, se apartan de sus pecados, aunque no se alejan demasiado para poder volver nuevamente a ellos una vez que pase la euforia inicial. Dejan el pecado durante algún tiempo y parecen sinceros en su devoción a Dios. Sin embargo, no se deciden a terminar del todo con su antigua vida para seguir a Cristo llevando su cruz. Tal vez ellos mismos se identifiquen como cristianos. No obstante, no adoptan una mentalidad estricta y radical, sino que poseen una actitud abierta y flexible, capaz de adaptarse a las circunstancias. Y como si todo esto fuera poco, tienden a catalogar de retrógrados a quienes se mantienen firmes en los principios bíblicos, aquellos que no ceden ante las demandas del mundo. Lamentablemente, mucha, entre comillas, gente de iglesia ha pactado demasiado con las exigencias del entorno que son ajenas a la fe. A veces resulta tan difícil establecer una diferencia entre el cristiano término medio y la persona no cristiana normal de nuestra época que podríamos decir que la mayoría todavía está viviendo en Egipto. Piénsalo. Algunos viven la vida cristiana como si fuesen jinetes que cabalgan sobre 2 caballos. Durante un tiempo pueden pretender cabalgar con ambos, con un pie en cada uno de ellos. Sin embargo, esta situación solo puede soportarse mientras ambos caballos corran en la misma dirección, ya que tan pronto como decidan marchar en direcciones opuestas, el jinete deberá decidir con cuál caballo desea continuar. En Egipto, el faraón propuso una ilusión de libertad, pero Moisés no aceptó pactar con él e insistió en obedecer al pie de la letra las demandas de Dios. Moisés entendió que en Egipto no se adora, porque es un lugar de esclavitud, sino que de Egipto se sale para no volver jamás. Él comprendió que el compromiso con Dios no es negociable y que cuando se trata de hacer lo que Dios manda, una parte de obediencia es desobediencia total. ¿Has entendido tú también que nunca podrás hacer lo que Dios te pide que hagas mientras sigas viviendo como el mundo quiere que vivas? El faraón prometió dejar a los israelitas salir al desierto para adorar a Dios si Moisés intercedía ante él para que quitara la plaga. Sin embargo, el rey no cumplió su promesa. No sabemos si le mintió deliberadamente a Moisés o si simplemente cambió de opinión una vez que la plaga de moscas desapareció. Aquí es interesante observar algunas cuestiones. En primer lugar, el faraón dijo: «Yo los dejaré ir».
Evidentemente, el rey egipcio creía que poseía y controlaba a Israel. Aunque no había hecho nada para poseerlos, él consideraba que aquellos esclavos eran suyos. Sin embargo, los israelitas no eran el pueblo del faraón, sino el de Dios. A diferencia del faraón, que no era dueño de los israelitas, Dios pagó un precio muy alto para salvar a cada uno de los suyos. Aún así, sin ser posesión del faraón, los hebreos obedecían cada una de las órdenes de un rey que sentía un profundo desprecio por ellos. Piénsalo. Si Dios te ha salvado al precio de la sangre de su único hijo, eres suyo. Por lo tanto, tienes un motivo aún mayor para obedecer en todo y para vivir para aquel que te ha amado de un modo que ni siquiera puedes imaginar. En segundo lugar, el faraón dijo: rueguen a Dios por mí. Esta petición muestra que el rey sabía perfectamente de dónde venían las plagas y quién era el único que podía detenerlas. No obstante, a pesar de la bondad de Dios hacia él y hacia Egipto al quitar aquel azote, el monarca egipcio continuó endureciendo su corazón. La actitud del faraón muestra qué tan profundo y severo puede llegar a ser el endurecimiento gradual de un corazón. Por ejemplo, una persona no se hace adicta a la pornografía de un día para otro, sino que comienza con unas pocas imágenes vistas al pasar. Entonces, su corazón empieza a endurecerse hasta que cada pensamiento de su mente se vuelve perverso y vergonzoso. Una persona no se hace adicta al alcohol de la noche a la mañana, sino que comienza a beber dentro de sus círculos sociales, y entonces su corazón empieza a endurecerse hasta que queda atrapada en un vicio del que no puede escapar. Una persona no asesina a quien considera su enemigo ante el primer agravio. Todo comienza con una pequeña ofensa no perdonada y un resentimiento que se alimenta durante mucho tiempo, y entonces su corazón se endurece hasta que finalmente necesita pasar a la acción. Tanto el borracho como el que tiene algún vicio vergonzoso e incluso el asesino son personas que al principio solo coquetearon con el mal, pensando que podían controlarlo, hasta que terminaron siendo controladas por él. Piénsalo. El ejemplo del faraón es una invitación clara al arrepentimiento, ya que a medida que continúes en pecado y rechaces las oportunidades de Dios para arrepentirte y volver a Él, el endurecimiento continuará y se profundizará aún más. Entonces llegarás a un punto sin retorno, en el que te sorprenderás a ti mismo haciendo el mal que alguna vez te habría estremecido. El faraón hizo un acuerdo engañoso con Moisés. Si Dios apartaba de él y de su pueblo la plaga, entonces él dejaría ir a los israelitas. No obstante, esto no era más que una trampa para ocultar sus verdaderas intenciones. Claramente, la voluntad del soberano no era la de obedecer a Dios, sino la de librarse del castigo que el Señor estaba enviando sobre él y sobre el pueblo egipcio. Así como el faraón, muchas personas se vuelven a Dios en tiempos de calamidad, pero cuando las cosas mejoran, casi de inmediato vuelven a endurecer sus corazones hacia Él. Sin embargo, no te equivoques, Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, recuerda, si piensas engañar al Señor con un arrepentimiento fingido y una falsa rendición a Él, lo único que haces es poner un lazo fatal sobre tu propia alma.